El concepto de cinismo proviene del latín cynimus. El término permite hacer referencia a la impudencia, la obscenidad descarada, la falta de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones que son condenables. Los discípulos de Sócrates pensaban que la base de la felicidad y de la virtud se encontraban en el desdén de las normas sociales. Esta concepción mutó, cambió. Hoy en día la idea se asocia a no creer en la sinceridad del ser humano. El cinismo está relacionado al sarcasmo, a la ironía y a la burla. En la cultura popular, el cínico es una persona que no respeta el esquema de valores aceptados, socialmente hablando, asimilándolo a la persona que defiende sin vergüenza acciones que son censurables, que son inexcusables. Otros consideran que el cinismo es una actitud equivocada y que es utilizada como un mecanismo de defensa producto de una insuficiencia cultural. En Venezuela, no ser sincero pareciese la mejor cualidad para poder gobernar. El presidente Chávez es capaz de afirmar, impávido, como lo hizo en el programa Dando y Dando de BTV, que su proyecto es liberador, revolucionario y socialista. Yo me pregunto, ¿liberador de qué? ¿De Cuba? ¿De los cubanos? ¿Del gobierno cubano? ¿De los antisociales? ¿De la delincuencia común? ¿De los pranes de la cárcel? ¿Es que acaso hoy en día producimos más alimentos o es que importamos más? ¿Es que somos, aunque fuera un poquito más autosuficientes? ¿O ya nos olvidamos de lo que fue llamado pudreval? Hace poco tiempo el presidente nos ofreció estas reflexiones. El control y manejo de nuestros recursos naturales es vital para conseguir la independencia plena de nuestra región. Ahora, le digo nuevamente, ¿quién nos explica cómo privatizando PDVSA y dejándola prácticamente en manos de los chinos, tenemos nosotros los venezolanos el control de nuestros recursos naturales? ¿Qué pasa con la electricidad en Venezuela? ¿Qué pasa con el agua? ¿Dónde están todos esos millones de dólares que han entrado al país? Porque yo puedo ver casas que se construyen, refinerías en Cuba, o aumentos de sueldo como son anunciados en Nicaragua, con aporte venezolano. El cinismo del presidente parece obsceno en la situación actual de Venezuela. Él dice que lucha por los pobres, y yo le pregunto, ¿cuántas fuentes de empleo se han perdido desde que usted es presidente? ¿Por qué tiene que hoy en día en campaña electoral cambiar neveras por votos? ¿Por qué subordina la acción de su gobierno a sus intereses electorales? ¿Será por aquello de que el fin justifica los medios? El presidente afirma que los recursos son del pueblo y que son vitales para la liberación y la integración y el impulso de un nuevo modelo de desarrollo social y económico con justicia social. Yo me pregunto si será que olvidó que Venezuela limita al norte con el mar Caribe y que ese norte no incluye el gobierno de La Habana. Descaradamente, él ignora que más del 82% de los venezolanos no desean que en su país se instale un modelo político similar al de Cuba, ni que se continúe manteniendo el atrasado experimento, fracasado además, de Fidel Castro. Cuando Chávez tomó la presidencia, él juró defender la patria. Pero ¿cómo concuerda eso con que Cuba y Venezuela son la misma cosa? Y con haber colocado la seguridad del país en manos del servicio de inteligencia cubano, en menoscabo de nuestra soberanía nacional.
el peligro en Venezuela es de tal magnitud que podemos decir que el 55% de todos los decretos que se han firmado durante 2012, en lo que va de 2012, han sido firmados en Cuba, fuera del territorio venezolano. Si observamos un poco el equipo revolucionario del gobierno, ¿a quién vemos en primer lugar? Un José Vicente Rangel, que ha sido reenganchado en diferentes cargos, debido a esa escasez de cerebros que tiene este gobierno. Ahora lo tenemos presidiendo el Consejo de Estado, con la elevada competencia constitucional de recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos que el presidente de la República reconozca de especial trascendencia. Un Consejo de Estado que sí eternó por juramentar. De entre los cínicos de este gobierno, José Vicente Rangel se lleva la palma por ser una persona preparada. En él podemos aplicar la más cantidad de sinónimos al calificativo de cínico: descarado, desvergonzado, insolente, caradura, falso, hipócrita y doble. El que va a dar consejos de interés nacional es el mismo vicepresidente que instaba a no contratar personas que hubieran participado en los procesos del firmazo y el reafirmazo. Lo cual demuestra que Rangel ordenaba aplicar la lista Taxcomer contra aquellas personas que tan solo ejercían un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Preguntemos, ¿quién nombró a Aponte y a Velázquez Alvaray como magistrados del Tribunal Supremo? Esos, los flamantes héroes de la justicia bolivariana, son ahora testigos y cómplices de actos de corrupción, de la manipulación de justicia, de las actividades de tráfico de droga y hasta de asesinatos, en los cuales han estado involucrados funcionarios de alto nivel del gobierno nacional. Con la mayor caradura, el canciller Nicolás Maduro pidió públicamente a los Estados Unidos que entregue al exmagistrado Eladio Aponte, calificándolo de delincuente, afirmando que la DEA mostraba su naturaleza de protector y cómplice de delincuentes, y que su objetivo era destruir el proceso en Venezuela. ¿Pensará el canciller que los venezolanos no tenemos memoria, o que somos idiotas, o que los venezolanos ignoran para quién trabajaban esos personajes? Venezuela entera conoce quién les permitió organizar su mafia judicial, quién les dio instrucciones para dictar sentencias amañadas, quién los condecoró y se retrató a su lado. Algo parecido intentó Tarek El Alzheimer, cuando denunció en abril que la DEA sabía de Aponte desde el 2006. Entonces, ¿por qué no informó al país? ¿Por qué se cayó? ¿Ese es el ministro de Relaciones Interiores que tenemos? ¿Dónde estaba él para defenderlos a los venezolanos? Como debe ser su tarea. En realidad el ministro se defiende atacando. De esa manera evita tener que explicar que lo que sabía era producto de órdenes que venían de instancias superiores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado los alarmantes índices de violencia carcelaria en Venezuela, destacando que esos niveles resultan inaceptables, con 1.865 muertos y 4.358 heridos, a causa de motines, riñas, peleas, en lo que entre el 2005 y el 2009. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones
señaló que solamente en el 2011 hubo 560 muertos y 1.457 heridos, denunciando un hacinamiento del 360% en el sistema carcelario del país. Frente a eso, la ministra Varela, sin pestañear, declaró: es evidente que la conflictividad en las cárceles del país ha disminuido. Muchas voces se han levantado en protesta. Carlos Nieto, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, señaló: la ministra, refiriéndose a Iris Valera, se ha dedicado a buscar responsables y no a resolver los problemas. Por su parte, el coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo Metropolitano de Caracas, el señor Carlos Vicente Rojas, se dirigió junto a vecinos de la organización ante la Defensoría del Pueblo para condenar los hechos ocurridos en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso, y afirmó: este problema es culpa de una política fracasada en materia de seguridad por parte del gobierno nacional. En una rueda de prensa que convocó, manifestó la incapacidad del gobierno y de su ministro para hacer frente a esta situación. Además que exigió a quien ni siquiera recordábamos ya que existía, la mal llamada defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, cumplir con su trabajo de garantizar los derechos de los venezolanos y solicitarle al Ministerio Público una investigación sobre todos los hechos ocurridos. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, expresó su inquietud por la vergonzosa situación penitenciaria del país y aprovechó para solicitar a las autoridades a que actúen con eficacia y dijo: allí está ocurriendo una tragedia que no admite indiferencia. Esta tragedia se sigue repitiendo y ahora lo vemos en el Rodeo 2. ¿Pero qué hace el gobierno, aparte de las declaraciones de la ministra? Las reacciones gubernamentales personalmente nos parecen indecentes. Por un lado, ocultar la verdad a la ciudadanía. Por eso vimos a la ministra amenazar vía telefónica y a través de los medios públicos a los equipos de prensa, exigiendo concretamente al equipo de reporteros de Globovisión que no realizaran shows, amenazando a los que se encontraban en el lugar de retirarlos de las adyacencias del centro penitenciario. Y es más, confiscarles sus equipos. Posteriormente a esas declaraciones de la ministra que fueron transmitidas por televisión, la transmisión de Globovisión fue cortada y un contingente militar actuó en contra de la televisora. Retuvieron los equipos y al personal técnico que los manejaba, y es más, hubo disparos que se produjeron en contra del vehículo del canal. Por otra parte, vemos que impiden la discusión. En la Asamblea Nacional impidieron que se discutiera esta situación. Esta vez el cínico fue el primer vicepresidente de la Asamblea, el señor Aristóbulo Istúriz, quien le negó el derecho a una moción de emergencia al diputado Óscar Rondero para debatir acerca del tema de la violencia carcelaria. ¿Y qué vemos? Que a pesar de la ineficiencia de la titular del cargo en este tema, el propio Chávez, desde Cuba, como siempre, sin importarle que su ministra, como él las llama, se ha convertido en una fuente de contradicciones y de errores y que ha llevado al caos los recintos penitenciarios, no encontró nada mejor que felicitarlo a través de su cuenta Twitter, como
es que se gobierna en Venezuela, y le escribe: quiero felicitar a mi querida ministra Iris y a todo su equipo del ministerio. Sigamos adelante, haciendo justicia. Adelante, Iris. Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal general, a quienes la opinión pública, de manera muy sabia, ha bautizado las Luisas por sus respectivos nombres, una manera de corroborar que de ellas solo se puede esperar que tomen las mismas decisiones, ya que obedecen órdenes del mismo amo. Por ello las vemos aplaudiendo a rabiar, hasta el delirio, ante las cámaras de televisión, la propuesta inconstitucional del presidente de retirarse a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demostrando cómo los poderes públicos y sobre todo la justicia se encuentran al servicio de los caprichos del jefe de Estado. La fiscal general ha llegado a la insolencia y al absurdo de declararse incompetente para abrir una averiguación, porque supuestamente las denuncias se han realizado fuera de Venezuela. Los denunciados ni se preocupan. Todos miembros del gobierno. Para defenderse, solamente se han limitado a descalificar a los exmagistrados. Total, desde el poder nadie les pedirá cuentas. A nadie parece importarle que se forjen expedientes y que se invente culpables. Gracias a las denuncias se ha comprobado internacionalmente que en Venezuela existen presos políticos, opositores obligados a exilarse y dirigentes de todos los sectores perseguidos por defender sus ideas y el sistema democrático venezolano. Nombres como Brito, Mazuco, Simonovis, Vivas, Forero, Afiuni, Rosales, Guevara, Usón, Pirelli, y casos como los Paracachitos o la terrible tragedia de los hermanos Fadul, víctimas de los más espantosos crímenes o sometidos a las injusticias con testigos falsos y la violación de sus derechos, se encuentran grabados en la memoria de todos, que comprobamos ahora con horror lo que sus familiares vienen denunciando desde hace tiempo. Frente al bochornoso espectáculo donde se presentan documentos que comprueban órdenes, sentencias ilegales, presiones políticas para condenar inocentes, pruebas de crímenes organizados y ejecuciones sumariales, las Luisas, con la mayor desfachatez, sonreídas, prefieren continuar batiendo sus palmas y conservar tranquilas sus puestos. Chávez piensa que saliéndose de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tranquilizará a los miembros de su gobierno que se encuentren incursos en delitos y permitirá de esta manera la cohesión de su grupo, que un poco en desbandada frente a su repetida ausencia y a las denuncias que se publican cada día, con las declaraciones que han dado los exmagistrados, antiguas estrellas de su gobierno, y que comprometen al sistema judicial venezolano y que dejan mal parado al Estado venezolano, poniéndolo en peligro de ser considerado un narcoestado. Cuando el deterioro moral de un gobierno llega a los niveles que ha llegado el proyecto chavista en Venezuela, se olvidan las maneras, la cultura política. Se recurre a la mentira con la mayor frialdad, a la calumnia, a la amenaza y la persecución, pero sobre todo a lo que estamos constatando hoy en día, al cinismo de Estado. Ellos ya saben que nadie les cree,
pero no les importa. En realidad nos desprecian a los venezolanos. Confían en Fidel Castro y su gente. Confían en las armas para sostenerse. Pero olvidan una cosa: los votos y la voluntad de los venezolanos, hartos de ser irrespetados en su dignidad.